Las historias nos mueven, nos conectan y nos transforman, porque los libros nunca son solo páginas, son encuentros, preguntas y experiencias que nos marcan. Bienvenidos a la segunda temporada de Más allá de los libros. En el episodio de hoy estoy con Flor Dapiaggi, autora y creadora de contenidos. Bienvenida, Flor. Hola, Ivana, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, contenta, emocionada de estar acá. Gracias por venir. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de poesía, que sé que es algo que te encanta. Sí, por supuesto. Es mi campo de estudio, es algo que sé. Excelente. Lo primero que te quiero preguntar es cómo llegó la poesía a tu vida y cómo fue ese primer acercamiento que tuviste. Mi primer acercamiento fue más como intuitivo, lo cual es extraño, pero también puede ser bastante normal porque creo que la poesía tiene algo de la intuición, de qué palabras son las que vienen a la mente primero. Después todo el tema es ediciones, correcciones, trabajo. Pero mi primer contacto con la poesía fue escribiendo. Fue como un día, me acuerdo de... No sé si fue un día, ¿viste? Cuando algo lo haces hace tanto tiempo que es como que no queda un día específico, Sí. sino es como un momento. Un momento. Me acuerdo que era muy chica, tenía entre 11 y 12 años. Siempre aparte tengo un problema con eso, que nunca sé si fue a los 11 o a los 12, así que como que hay biografías que dicen los 11 o no dicen a los 12. Mientras que digas los dos más o menos ahí. No, como que no me pongo de acuerdo, pero va por ahí y me acuerdo de que era una persona muy tímida, no me salía a hablar, no me salía como... decir lo que me pasaba, me costó horrores. Entonces, siento que, bueno, fui como a la poesía primero de una forma bastante así como básica de necesidad de querer escribir algo, pero sobre todo para poder decir algo. No toda la gente escribe porque quiere decir algo. Y yo era porque, bueno, sentía que necesitaba un lugar para poder expresar lo que quería y lo que no sentía que podía. Así que, bueno, llegó medio en esa primera mano, después fue la lectura, después fue empezar a encontrar poetas. No fue en la escuela, como mucha gente dice que, viste, que enseñan poesía. A mí no me enseñaron poesía o no recuerdo como un momento en el que A mí tampoco igual, ¿eh? ¿Viste? Así que todo el yo mundo habla tampoco. de cuando me enseñaban poesía. O si pasó, Sí. se me borró de la cabeza, no tengo idea, pero completamente de acuerdo. Sí. Así que bueno, mi primer contacto fue ese, como muy cercano en el momento de escribir directamente y jugar con, viste que la poesía tiene los versos y los espacios, empezar a jugar con esa idea. Así que bueno, fue muy entre el juego y la intuición y la necesidad de decir algo. ¿Y recordás algún momento en el que hayas leído un poema en particular y hayas dicho, esto me pasa a mí o muero por escribir algo así? Ay, sí, me acuerdo. La primera, así como autora poeta que yo conocí, dije, la amo, hasta el día de hoy la amo, es Elvira Sastre, que es una poeta. La amamos. La amamos, es una reina total. Me acuerdo de estar en Jenny con mi papá y de querer buscar poesía, porque yo encontraba poesía, pero era, no sé, Borges, Neruda, nombres muy grandes que ya los conocía de renombre, y de pronto decía, ay, pero empezar por ahí no es como mucho, es como que abría libros y decía, no entiendo, hay palabras que no entendía, que no conocía. Entonces me acuerdo de abrir un libro de ella, no saber ni siquiera si era una ella, porque no había una foto, no había nada, yo no la conocía, estaba recién empezando su carrera. Esto fue como allá por, qué sé yo, 2000. Ay, no, si te digo te miento, pero yo tenía 12, 13, una cosa así, cuando la encontré en un Jenny, y abrí su libro y vi que había poemas para mujeres y dije, Elvira, mujer, y era como lo que a mí me pasaba, que yo le escribía a la chica que me gustaba y estaba recién como haciéndome amiga de eso, y cuando lo vi dije, Esto me está hablando a esto mí. me está hablando a mí, es una chica, es una poeta que le está escribiendo a otra mujer con toda la naturalidad del mundo, o sea, escribía sobre lo que le pasaba, el amor, el erotismo, la tristeza también, todo eso, y cuando lo vi dije, ay, no, sí, tiene que ser este. Entonces fue el primer poemario que me compré, bueno, me lo compró mi papá, obviamente. ¿Cuál fue en particular? Porque tiene un montón. Sí, 43 maneras de soltarse el pelo. Perfecto. Fue el primero. Y era como una edición súper vieja, porque aparte ahora lo reeditó Planeta, Sex Sí. Barreal. Pero en su momento era como Valparaíso, algo así. No me acuerdo muy bien la editorial, pero era una editorial independiente más o menos, de allá de España y de acá también. Y cuando lo vi dije, ay,
esto aparte es hermoso, o sea, siento que es una de mis, hasta el día de hoy, es una de mis más grandes inspiraciones a la hora de escribir, y creo que lo que hace con la poesía es muy precioso a nivel de hace shows, performance, o sea, es muy precioso. Esto va más allá, y paréntesis, lo tengo que preguntar. Sí, preguntame, me gusta. ¿La conociste cuando vino? Sí, la conocí. La conocí 2 veces. La primera fue cuando vino y yo todavía era como... No estaba, ni siquiera había publicado con Planeta, porque ahora comparto literal con ella, lo cual... O sea, Locura. Locura, o sea, con un mar de... O sea, con un océano de por medio, pero al fin y al cabo, editorial. Sí, sí. La primera vez no había publicado todavía y vino una firma de ejemplares y yo fui recontenta. Y no le dije casi nada, como que... Te quedaste tiesa. Me quedé ahí. tiesa, literal, tipo, fírmame, gracias, chao. Es lo que ahora no, o sea, no es que no me gusta que me lo hagan, pero era cuando una chica viene y me dice, me lo firmás y se queda callada, yo estoy... Hablame, ay, decime por favor, algo. decime algo, y yo estoy como, bueno, ¿te gustó el libro? Pero bueno, sí, ahora, o sea, lo entiendo cuando lo hacen, porque me pasó lo mismo con esa. Y después la conocí una segunda vez ya habiendo publicado y le pude dar mi libro. Ay, hermoso. En la feria. Sí, me acercó un chico que trabaja en Planeta, José, me dijo, vení, tal hora, que ya va a llegar, y antes de que Me venga das todo y el haces mundo, el le das intercambio. y hablamos de muchas cosas. La novia es argentina, así que sabe bastante de cosas que suceden acá, y viene un montón aparte. Entonces hablamos de cosas, fue un segundito igual, pero para mí fue como... No, sí, aparte creo Hablar que no hay con nada ella. más hermoso que conocer a tus Sí, autores favoritos y totalmente. compartir, aunque sea 5 minutos. Totalmente. Así que fue hermoso, sí, la conocí. Así que Hermoso. fue una buena experiencia aparte, porque podría Sí. no haber sido. Porque Podría a veces no haber sido una buena sucede. experiencia. Porque a veces la gente dice, no conozcas a tus ídolos. Bueno, Sí. salió bien. Esta salió bien, por Salió suerte. bien, por suerte. Escribís desde muy chica. ¿Recordás en qué momento dijiste, quiero compartir mis poemas al mundo? Sí. Me pasó que por muchos años, o sea, desde los 11, 12, te digo, esa edad. El 11, 12. El 11, 12 está por ahí, es como un... o sea, pasé como 4 años escribiendo y no mostrándoselo a nadie. Cuando digo nadie es... Nadie. Nadie. Ni mi Qué mamá, ni mi locura. papá. No, porque yo decía, esto es muy mío. O sea, si alguien lo ve es como que sabe... Me está leyendo. Me está leyendo el alma, el corazón, lo cual era muy fuerte. En la parte de la adolescencia tenemos, viste, la necesidad de escondernos un poco, Sí. escondernos en la ropa, escondernos en personalidades otras, escondernos en otras cosas. Entonces yo decía, ay, no puedo. Pero me acuerdo que cuando empecé a pensar y empecé como a llegar al final de la secundaria, como el anteúltimo año, dije, claro, ahora llega el último año y yo pues tengo que elegir una carrera, tengo que ver qué hacer. Y ahí me planteé, dije, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué me gusta hacer? Y pensé en que me encanta la escritura, me encanta escribir, me encanta leer, siempre me gustó. Y dije, bueno, claro, o sea, ¿de qué forma puedo hacer para vivir de esto? Que es como la pregunta que tenemos Todos. todos, básicamente, todos artistas en general. ¿Cómo hago para vivir de esto? Y sobre todo, ¿cómo hago para vivir de esto si nadie sabe que escribo? O sea, era un poco imposible. Sí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo a mi alcance? Nadie de mi familia ni escribe, o sea, sí escriben, les gusta leer sobre todo, pero no escriben, no son personas que necesariamente sepan algo del mundo editorial. Estaba yo sola, entonces dije, bueno, como no tengo nadie a mi alcance que pueda facilitarme o que me pueda dar su experiencia, que tengo a la mano, el celular. Justo me agarra la pandemia en mi último año de colegio. Hermoso igual. Hermoso. Un timing. Hermoso, un timing. La verdad, igual, yo el colegio no la pasé bien, así que a mí Te vino mucho bien. que no me... Sí, fue como, bueno, está bien, listo. Entonces, en la pandemia fue que empecé a compartir mis poemas en Instagram. En TikTok empecé un poco después porque es mucho la voz, el video, Sí. entonces... Es más poner la cara, todo. Es como. Es hacerse cargo un poco, Sí. así soy yo, ¿me entendés? Entonces, primero empecé en Instagram con fotos de los poemas como en textos. Y eso es una buena forma porque ahí no tenés que mostrar nada, es el texto. Si no Y te gusta, listo. lo borro. Nadie sabe. Pero salió bien, o sea, y eso me sorprendió, que empecé a subir y empezó a llegar a gente que no conocía. Y bueno, fue ahí que dije, bueno, ¿de qué manera puedo hacer que eso que sueño o esa realidad todavía no tangible se vuelva un poco más cercana? ¿Cómo hago? Y agarré lo primero, que eran las redes sociales, y ya para ese momento igual le había mostrado un par de poemas a algunas amigas, a gente, ahí estaba un poquitito más abierta. Pero las redes sociales tienen como ese doble, ¿viste? Funcionamiento de... Sí es expositivo, es súper expositivo, pero al mismo tiempo si lo cierro
no existe. Ya está, sí. O sea, lo hago desaparecer. claro, y Está sobre todo, ahí. totalmente, y sobre todo cuando empezás, porque ahora ya cuando crecimos es como, Sí. bueno, sí, también lo que sucede en las redes te afecta después en el día a día, alguien capaz te puede venir a conocerte. Era la pandemia, yo estaba sola, si lo borraba no pasaba nada, era como que se sentía muy un mundo sin consecuencias. Así que si tenía consecuencias positivas, mejor, y si no tenía ninguna consecuencia o consecuencias negativas, también estaba bien. Así que me arriesgué y estuvo bien. Fue como desde la necesidad más que nada de decir cómo apuesto a esto todavía, sin ni siquiera haber terminado la secundaria. Así que fue por ese lado. ¿Qué sentís para vos que tiene la poesía que no tiene otros géneros? Ay, qué linda pregunta, qué hermosa pregunta. Creo que para mí la poesía tiene algo de mágico, capaz lo dice todo el mundo con todos los géneros, pero para mí es muy hermosa porque siento que donde los demás géneros cierran ideas, cierran historias, es como que te resuelven los sentidos y te resuelven la trama, por ejemplo, en una novela o en un cuento. La poesía siempre abre, siempre tiene la capacidad de, esto no termina acá. O sea, vos sos parte activa del poema y del libro. Necesito de vos como persona y de vos como lector y lectora para que termines de darle un sentido. O sea, no te cierra nunca. El poema no debería o en realidad no puede. Hay algo de que no es una historia que, bueno, empezamos acá y terminamos acá y listo, terminó, fin, que bueno. Lo que tiene el poema es que eso, te abre todo el tiempo el sentido y siempre es, bueno, pero yo lo leo así y capaz vos es completamente contrario a cómo lo lees. Y eso es muy hermoso y es muy mágico y hace que muchos poemas no terminen nunca. Hay algo de que no tienen un cierre de alguna manera. Porque siempre hay otra lectura que lo puede hacer renacer y renacer y renacer de una forma distinta. Eso es lo que yo creo que lo caracteriza para bien como al poema y que lo hace como muy distinto y lo vuelve una materia como siempre cambiante, siempre como ahí, como muy divertida para usar y para no solamente para escribir, sino para leer. Es muy lindo leer poesía. Está el dicho también que la poesía te atraviesa o no te atraviesa, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué sentís con eso? Y que a mí me parece que es fenomenal, pero por una cuestión de que también lo que me gusta mucho de la poesía es que siento que es una lectura muy que tiene que ver con el cuerpo. Como vos decís, o te pasa o no te pasa. O sea, es así y está perfecto. Puedes decir igualmente en un poema, por ejemplo, si está mejor o peor escrito, si veo este recurso o veo esto que usó y está bueno. Pero al fin y al cabo es para mí como el género que más tiene que ver con la reacción que te pasa en el cuerpo. Hay gente que lee un poema y quiebra en llanto. O sea, no necesita más que, por ejemplo, 5 versos para quebrar en llanto. O hay gente que con 5 versos dice, no, esta poeta o este poeta no es para mí porque hay algo que no me está pasando. Y eso siento que también es muy fuerte porque sale de la idea de que la lectura es solamente la mente y lo que está bien escrito y lo que está mal escrito. Bueno, la poesía te abre un tercer sentido que es como, no, capaz no importa si está bien escrito o mal escrito. ¿Qué te pasa a vos como persona que le pasaron cosas, que tiene una historia, que tiene un cuerpo, que tiene una mente? O sea, está bueno, te desestabiliza un poco. Está copado. También como autora digo, te desestabiliza de que capaz hay gente que... Sí, te encontrás con alguien que no le atravesó lo que vos escribiste, es mega válido. Y es re válido. Y más yo creo que con algo como la poesía, porque es muy personal aparte. Totalmente, y es bueno porque a cierto punto es como, bueno, está bien, si no le pasó, no le pasó. ¿Qué puedo hacer? Ya está, no lo voy a forzar a que sienta lo mismo que sentí yo. Exactamente. Eso está muy bueno, es un arma de doble filo, pero es muy lindo. Y me parece que también es un poco lo que lo diferencia, de que en 5 versos o en una estrofa ya puedes saber si ese poema es o no es para vos. O sea, si sos la lectora para ese poema o no sos. Yéndonos un poco a tu proceso de escritura, ¿cómo desarrollás estos poemas? O sea, ¿son cosas, obviamente entiendo que sí, pero que te pasan a vos o tomás inspiración de otras temáticas? ¿Cómo es ese proceso? Soy súper autobiográfica, soy muy autorreferencial. No creo que sea algo malo, creo que si un día incursiono en otros géneros, probaré lo que es escribir desde la piel o desde la idea de la piel de otra persona. Pero con la poesía me parece que hay algo súper lindo porque es súper autorreferencial, pero al mismo tiempo siempre digo que siempre el poema esconde algo que no es del todo verdad, porque es una realidad súper subjetiva la que te estoy planteando. Capaz, yo te estoy diciendo que esto que pasó fue lo peor que me pasó,
y capaz mañana me olvidé. O sea, no es verdad, ¿me entendés? En el momento que lo escribiste, Claro, lo sentiste. Exactamente. El poema para mí es como un estado, no es definitorio. Es un estado, no me define a mí como persona, no me define un vínculo, no define una situación, define cómo yo me sentí cuando lo escribí, y eso es lo más subjetivo del mundo, así que siempre con pinzas. Pero sí, es lo que me pasa a mí, o por lo menos como yo veo las cosas. Creo que también la poesía es un re buen ejercicio para fortalecer los puntos de vista. Hasta capaz que para escribir una novela, por ejemplo, necesitas, tipo, ¿cómo escribiría esta persona, no sé, un poema? ¿O qué le pasaría? Muy buena, eso no lo había pensado. Es un buena. buen ejercicio de escritura. Yo la tiro, es buena escritura. Tipo, de pronto, ¿qué pasa? ¿Cómo escribiría esa persona? ¿Estaría como re exagerando? ¿Lo escribiría como muy fríamente? Creo que sí, o sea, yo lo uso, sobre todo porque para mí la poesía empezó como una herramienta de comunicación, entonces, de comunicación y de no comunicación, porque no se lo quería comunicar a nadie, pero lo quería entender yo. Así que sí, o sea, mi proceso de escritura viene de la mano de querer entender lo que me pasa, ponerle un nombre, así que siempre parte de mí, después puede ir como variando realmente si lo que estoy diciendo es objetivo o no, que el 99% de las veces no lo es. Pero bueno, sí, es escribo cómo lo estoy viviendo en ese momento, y trato de no castigarme por eso, no de decir, ay, qué exagerada, o ay, no, estoy diciendo algo que nada que ver. Ya está, es lo que es. Y es lo que sentiste en el momento. Y es lo que sentí en el momento, y listo. Si a alguien no le gusta, no pasa Lo nada. lamento. ¿Qué puedo hacer? Y preguntándote desde mi desconocimiento, Sí. ¿cómo es la rutina, digamos, de escribir poesía? Porque yo me imagino, no sé, escribís una novela y decís como, bueno, me siento, o gente que no, Sí. pero no, como todos los días a escribir una hora. Claro. ¿Cómo es con la poesía? ¿Pasa lo mismo o es más como, che, estoy sintiendo esto ahora, me tengo que sentar a escribirlo? Es más así, ¿no? Es más esa segunda. Y hay algo muy volátil de eso, de que te puede venir en cualquier momento. Yo siempre me pasa, por eso empecé con el tema de la intuición, porque hay algo para mí que, no sé, yo estoy en un lugar y me doy cuenta, como me llega una frase o me llega un verso y yo lo tengo que escribir porque si no se me va, y si se me va eso, se me va el chau. poema entero. Claro. O sea, depende mucho de ese primer impulso. Igual yo soy muy también de la escuela de decir, no, igual la poesía te puedes sentar a escribirla, la podés forzar, porque al fin y al cabo forzarla en el sentido de no esperar la inspiración, también es hacer algo activo para practicar el oficio de poeta, que es, bueno, me siento, observo, pienso, y siempre va a salir algo. Y a veces capaz lo que sale es un primer poema que te va a llevar al segundo que te va a gustar, y capaz el primero no te gustó nada. Y está bien también. Pero sí, yo por lo menos mi rutina, no sé cómo será otros poetas, pero yo no me pongo como de tal a tal hora me voy a poner a escribir esto. Capaz sí cuando doy talleres o cuando pienso en, bueno, capaz, o tengo un proyecto que digo, bueno, esto tengo que hacerlo. Hace poco, no sé, fui parte de una antología y era como a escribir poemas inspirados en tal cosa. Bueno, sí, me tuve que sentar y decir, Tengo que escribir sobre esto. claro, y ahí sí hay una cuestión más de me siento y me pongo a hacer esto. Pero si no, hay algo para mí la poesía tiene eso, como es como muy, viene y te agarra, igual la tenés que agarrar porque si no se te va. Entonces eso es muy divertido y es muy lindo, pero también igual la puedes ir llamando, hay formas de ir llamando la inspiración también. Así que Bueno, justo hablaste de esto de la antología. Cuando elegís las temáticas para tratar en tus poemas, ¿sentís que es una elección o es esto que veníamos diciendo, como son los temas que me van pasando? yo creo que me pasa, o sea, como yo hay un punto en el que creo que me elige el tema, y eso es un poco, es lindo, pero hay una cosa que siempre dicen mis profes en la facu que es como, sobre todo de poesía, porque entienden cómo les pasa lo mismo. Hay un punto en el que el poema te elige a vos y vos sos medio como que tenés que recibirlo y escribirlo. Eso también es muy lindo. Me pasó con poemas de decir, bueno, capaz yo lo quiero agarrar para este lado. Y mientras lo voy escribiendo me estoy dando cuenta que no, ya no. El lugar al que quería claro. ir, Lo estoy forzando, claro, no es por acá. se fue. O sea, el lugar al que yo quería llegar, o sea, si había un destino, lo perdí. O sea, no hay nada más, tengo que ir hacia donde estoy yendo y donde me está llevando. Y eso está buenísimo. Y también está bueno después cuando empezás con una idea y la puedes terminar y decís, ¿viste? Podía, no me vas a llevar. Ambas experiencias igual son súper divertidas. A mí me parece muy divertida la poesía por eso, porque hay algo de lo inesperado, no te das cuenta y te agarró y te pasó y escribiste eso. ¿Y cuál sentís que es el mayor desafío a la hora de escribir poesía? Para mí, yo creo que puede llegar a ser el juzgarse, porque creo que
para mí es el género que más tiene que ver con una escritura propia, como un diálogo propio. Entonces, cuando estás escribiendo poesía, estás hablando un poco con vos misma, es como hablarte con un espejo. Entonces, de pronto sentarte y empezar a escribir algo y darte cuenta que quizás lo que te está pasando es otra cosa, o ponerle un nombre y te estás dando cuenta de que en realidad esto sí te pone mal, o te está pasando esto, es fuerte. Es tratar de, creo yo, para mí el mayor desafío es ese, tratar de no juzgarse cuando algo que estás encontrando en el poema que no te gusta, que como que le quieres escapar, eso. Y sobre todo, también no juzgarse porque la poesía también es algo que tiene como pocas reglas. Entonces, un poema puede ser un montón de cosas y siempre está como la cuestión de, bueno, ¿esto es suficientemente poesía? Para mí la respuesta siempre es sí. O algo que me dijo una profe que es, no existe el poetómetro. No hay como una forma de medir qué tan poema es esto. O sea, escribilo y listo. Es buena, es muy buena. Me la repito todo el tiempo. Porque si no te mata también la inspiración, te mata las ganas de escribir, que es lo peor. Entonces, bueno, el juzgarse y tratar de ser lo más buena con una misma es para mí mi mayor desafío hace un tiempito. ¿Cómo hacís para saber cuando un poema está listo, por así decirlo? Porque yo me imagino que escritor de novela, obviamente es entender que tu novela está lista, pero acá son muchos fragmentitos. Entonces Total. digo como todo el tiempo estás frente a ese de, ok, ya está, lo terminé, listo, paso a otra cosa. ¿Cómo haces? Para mí tiene como muchos estadios. Un mismo poema puede tener como muchos finales de como una etapa distinta. Para mí la primera etapa se sabe cuando finaliza, cuando termino y digo, ya está, acá hago algo que cerré la idea o que terminé o que siento que no tengo nada más para agregar y cierro. Pero después, lo que pasa con el poema también es que lo agarrás capaz después, una semana después, o un mes después, o unos meses después, y de pronto lo ves y decís, no estaba terminada. Acá hay algo que igual no está cerrando, que tengo que cambiar de orden, o no, este no es el final. Así que, y eso te puede pasar muchas veces. Entonces yo creo que el poema tiene muchos como cierres que no terminan de ser cierres hasta que un día lo cerrás, capaz porque lo tenés que publicar en un libro como me pasó a mí, y decís, bueno, voy a tener que Ponerle un punto final. Ponerle un punto, voy a tener que parar de editarlo, porque también lo que tiene el poema es eso, lo puedes editar un montón, porque puedes decir, no, y esta palabra, como es tan poca materia verbal, de repente encontrás una palabra que decís, ay, no, pero esta palabra podría ser otra, ¿cuál puede ser? Entonces es como un poco eterno. Así que para mí tiene muchos momentos de cierre, pero bueno, el último para mí es cuando ya decís, bueno, basta, no lo toco más, se termina así, y es así. Listo. Y esta palabra se va a quedar acá y ya está. ¿Cómo fue publicar tu primer libro? O sea, todo ese proceso y también el tema de organizar los poemas, darles como una continuidad. ¿Cómo fue ese proceso? Fue hermoso porque fue muy propio. Eso es lo que me parece que fue. Me acuerdo que estaba en la pandemia. Fue cuando empecé a ver que quizás había alguien ahí afuera que me quería leer y que mostraba interés, y yo decía, ay, bueno, qué bueno, me permite quizás desde ahora en más pensar en armar un proyecto y pensar en un libro. Ahí fue cuando me senté y dije, bueno, voy a agarrar todos los poemas que escribí desde mis 15 más o menos, que mi poesía empezó a ser otra cosa, a los 12, 13 era como delirio. Agarré desde los 15 hasta los 18 más o menos y dije, bueno, ¿qué tengo acá enfrente mío? Y fue leerlos, releerlos, agarrar los que tenía escondidos en un cuaderno de matemática y después agarrar otro. Empezar a recolectar. Empezar a recolectar, o sea, literal. Mi cuarto era un coso lleno de papeles y yo tipo pasándolos al Word. Entonces ahí fue como, bueno, un proceso primero de recolección y después de la recolección fue más como, ¿qué los une? O sea, ¿qué cosa los atraviesa a todos? ¿Cuál es el núcleo de cada poema y en qué punto se tocan? Más allá de una cuestión cronológica de tiempo mío, de mi adolescencia, como qué fue lo que los une. Y fue ahí que también decidí que tuviera la división en estaciones. Es un libro que está dividido en estaciones. Y me di cuenta de que repetía mucho el tema de la naturaleza, el sol, la luna, las catástrofes naturales también, como metáforas, y los colores. Así que ahí empecé a ver algo que podía llegar a ser finalmente lo que terminó siendo ella. Así que sí, pero fue muy lindo porque fue todo un proceso sola. Después fue con la editorial, después fue con un editor, después fue con todo eso, pero el primer momento
que duró muchos meses, fue sola. Y eso es lindo también. ¿Sentís que hay prejuicios acerca de la poesía y sobre todo en Argentina? Sí, totalmente. Creo que hay un prejuicio que me parece que es... Un poco hay que ser mea culpa histórico de que capaz siempre la poesía se pensó como un poco de forma elitista, de solamente algunos la pueden entender y solamente algunos la pueden escribir. Hoy creo que estamos rompiendo con eso y eso a mí me da una esperanza enorme porque veo a muchos jóvenes diciendo, no, yo encontré esta poeta que habla y que escribe de cosas que yo entiendo que a mí me pasan y no es que tengo que agarrar un poema del 1950. Ahora tenemos mucho con lo que trabajar. Y eso hace que de pronto esos prejuicios se vayan rompiendo, porque claro, en realidad ya de por sí el género, ya cuando lo agarrás y está escrito en versos y dividido y no está escrito como está escrito todos los demás géneros, literalmente todos menos la poesía, ya te agarra como un poco de intimidación y decís, esto no sé esto cómo se lee, ¿por qué está dividido así, que está roto el texto, qué le pasa? Entonces creo que ya el prejuicio un poco empieza desde ahí, pero también fue un poco alimentado por esta cuestión de que parecía que la poesía tenía que escribirse con palabras difíciles, que sea críptico. Muchas veces por eso también se piensa que tiene que rimar. Acá en Argentina se sigue pensando que la poesía tiene que rimar, cuando la verdad es que es algo que hace casi un siglo que los poetas no hacen, sobre todo en Argentina, y que nunca fue muy propio también. Los poetas argentinos, así de rimar, no, empezamos por suerte a hacer otro tipo de cosas, pero no solamente yo, sino poetas como mucho más antiguas y con mucho más prestigio y renombre como Pizarnik, Juana Viñós, Estela Figueroa, Olga Orozco. Ellas no rimaban así como rimar, hacían otro trabajo con la lengua y eso es muy lindo y creo que bueno, de a poco se están rompiendo los prejuicios, pero tenemos que ponerle un poco más de trabajo todavía. Yo te iba a preguntar, ¿qué sentís que se necesita para que la poesía llegue a más lectores? Para mí hay dos cosas que yo siento que son las más como efectivas, me di cuenta. Uno, los espacios en común, los talleres. Me di cuenta dando talleres y también tomando talleres en la facultad, que cuando alguien te explica un poema o lo lee con vos y te da la información necesaria, después se termina como aclarando el camino y de pronto lo encontrás y esas herramientas se pueden tomar al toque y son tuyas y después ya las puedes poner en cada poema y lo puedes entender. Y después para mí otra cosa que es muy importante es, me parece que está bueno leer poetas contemporáneos porque al fin y al cabo son los que creo que hoy en día más nos hablan a nosotros, o sea, siempre vamos a ser hijos e hijas de nuestras épocas, entonces por supuesto que está bien leer a poetas más antiguas, pero también me parece un poco obvio que las que más te van a hablar en algo en el idioma que vos entendés, no solamente por las palabras que usan, sino por qué cosas escriben, o sea, en qué contexto, en qué situación económica, social, somos las de ahora y los de ahora. Entonces, para mí leer poetas contemporáneos, talleres, el espacio en común, el como hablar de los poemas, decir, che, este poema no lo entendí. Y que la persona te diga, no, vos sabés que yo tampoco, pero capaz va por ahí, capaz viene por acá. Me parece que el diálogo siempre hace que las cosas se aclaren. Y sí, eso, para mí. Y después la práctica. Cuanto más lees y menos pensás en, ay, ¿qué habrá querido decir este autor o esta poeta? Cuando sacás como ese velo de qué me estará queriendo decir y empezás a fijarte en qué te pasa a vos, ahí también hay algo que se aplana en el camino. Creo que la siguiente pregunta está bastante relacionada, pero es, ¿qué consejo le darías vos a una persona que quiere empezar a escribir poesía o a leer poesía? Escribir le diría que lo haga sin miedo, porque es una escritura que para mí lleva mucho mucho autoconocimiento. Tenés que sentar a como entender qué te pasa de pronto. Abrirte sí, completamente. Totalmente. Preguntarte a vos misma cosas que quizás no tenés tantas ganas de preguntarte. Y eso es muy lindo y me parece que también eso es lo que le diría a una persona que quiera escribir, que no tenga miedo a hacerse preguntas incómodas, a llegar a lugares raros en la poesía, a probar cosas que quizás nunca hicimos, porque quizás esa experimentación es lo que después, en 50 años, van a decir, pasó este movimiento con la poesía y lo van a estudiar y van a decir, qué copado esto. Y después para la gente que quiere leer poesía, yo siempre digo, dejen de pensar en ¿qué me estará queriendo decir Pizarnik cuando dijo, explicar con palabras de este mundo que un barco se llevó de mí? O sea, no hay manera. No dije bien la frase, no dije bien la cita. Pero es explicar con palabras de este mundo
que un barco partió de mí llevándome. Y qué sé yo que habrá querido decir Pizarnik con eso. ¿Qué le pasó por la cabeza? O Ni sea, ¿qué le idea. habrá pasado por la cabeza? No sabemos, pero es la idea también. O sea, me parece que hay que leer a cada poeta entendiendo que también tiene su código propio. Y que también lo que te propone a vos es que vos crees un código propio también en su propia poesía. Decir, bueno, para mí lo que quiso decir ahí Pizarnik está hablando de la juventud. Capaz Pizarnik se levanta de la tumba y me dice, no, flaca, nada que ver. Nada que ver con lo que estás diciendo. Flasheaste, yo no hablo de nada de eso. Pero para mí sí, y también es válida esa lectura que hago yo. Y es válida también la que me dice no. La verdad que no. Entonces, me parece que en la lectura de la poesía, sobre todo, hay que tener en cuenta eso, el leer, viendo sobre todo qué te pasa a vos. Después te fijás la biografía de la autora, qué le pasó en el año 1959, qué sé yo. Y para mí también algo que sirve mucho para leer poesía es leerla en voz alta. Cuando hay un corte de verso, parar, tomar un aire, un segundo, hacer como si fuera una coma y después seguir, porque quizás hay algo del sonido que se está trabajando y que no te das cuenta que se estuvo trabajando en el poema hasta que lo lees y decís, Con razón. elijo estas palabras extrañas, no porque quisiera ser una persona extraña, sino porque me está queriendo decir algo en la forma en la que está usando las palabras de forma sonora. Esas dos cosas. Leer en voz alta y dejar de pensar en qué quiso decir la gente porque es imposible. ¿Cómo es esa conexión con las personas que leen tu poesía? O sea, ¿qué sentís cuando alguien te escribe y te dice, che, me pasó esto con tu libro? Es hermoso porque, crecí mucho con... No nací, porque mi infancia fue medio sin pantalla, sin nada, la verdad. Pero crecí mucho con el tema de, por ejemplo, las redes sociales. Y de pronto cuando alguien viene frente a frente, con su cara, su que voz... es real, tiene su cuerpo, está vestida con ropa suya, o sea, como cosas que parecen una boludez, pero que no lo son. Y me dice eso, es como... Es muy loco porque ahí se me materializa algo que en realidad yo sé que existe, como sé que existe, por ejemplo, la gravedad, pero no estoy pensando en que estamos todos así con el piso. En ese punto es que es muy lindo que se materialice algo que en realidad cuando yo lo escribo no estoy pensando en de qué forma le va a llegar a tal persona este poema. Yo escribo porque creo que no tengo otra manera ya de vivir, ya está, me acostumbré a vivir así, me hace bien y a veces me hace mal, y es así, pero es algo que amo. Entonces de pronto me parece muy, como sobre todo, valioso que alguien se tome el tiempo de leerme, y no solamente de leerme, sino después de decirme, porque me puedes leer y después... Sí, nunca te enterás. Yo nunca me voy a enterar y yo nunca me voy a imaginar que me leíste o no. Entonces de pronto esa palabra también materializa algo como el puente que es posible de que yo quizás estoy diciendo lo que siento y vos sentiste algo y de pronto nos podemos encontrar ahí. Y es lindo porque siempre abre también una puerta de como vulnerabilidad. De las dos sentimos algo o los dos estamos sintiendo algo capaz fuerte o triste o hermoso. Y es como en este momento que hay mucha IA y hay muchas cosas tecnológicas, de pronto es muy humano que a alguien le llegue un poema o un libro en general, de lo que sea. Es muy lindo. Para mí es como medio un sueño cumplido. ¿Tenés algún recuerdo o alguna anécdota en particular con algún lector, algo que te haya dicho acerca de tus poemas y te haya quedado como muy marcado? Me pasaron un montón de cosas. Yo voy a contar dos, que son las más fuertes últimamente de este año, ni siquiera de toda la vida. Hace poco fui a Rosario, Santa Fe, y estaba ahí y de pronto una chica viene y empieza a llorar, pero no me podía ni hablar. Ay, no, mi vida. Entonces yo no sé qué hacer, yo soy una persona un poco entre nerviosa y tímida, que no parezco, pero soy. Entonces de pronto la agarro de la mano y le digo, ¿qué pasó? Yo aparte como miedo de cómo estará bien, o sea, no sé si fue por mí, le pasó algo, Claro. ¿me entendés? Y no me decía, no, es que es muy importante para mí conocerte, no sé qué. Y yo no soy una persona como que se pueda distanciar. Yo ahí casi lloro con ella, literal. O sea, me pasa que no sé, me pega. ¿Cómo vas a llorar por mí? Me parece como no tiene sentido para mí, pero es hermoso que pase al mismo tiempo. Y después una chica en la feria del libro, cuando estaba firmando libros, viene y me dice, quiero que me dibujes algo para que me lo tatúe. Dije, No, claro. no hagas eso. No hagas eso. Lo mío es escribir, ¿no te diste cuenta ¿Cómo te voy todavía? a dibujar? ¿Cómo te voy a dibujar De algo? repente ilustradora. Entonces, claro, yo estaba en una... O sea, le dije... Uno, no hagas eso. Dos, ¿dónde? O sea, ¿dónde? Me dijo, sacó un cuaderno y me dijo... Ay, no. Dibujame acá.
dibujame acá cosas. Yo le dije, pero ¿qué cosas? ¿Qué quería que Yo realmente, yo no tengo acá para mostrarte, pero yo soy pésima dibujando. No digo pésima, es pésima. Entonces le dibujé solcitos, corazones, cosas, ¿me entendés? Como, le dije, por favor, basta, no te lo tatúes. O sea, de última una frase, una palabra, ¿entendés? Pedime que te escriba. Pero un dibujo me mató. Así que bueno, nada. ¿Se lo tatuó? No me acuerdo si se lo tatuó al final o no. Capaz me hizo caso y al final no se lo tatuó. Capaz él vio y dijo, no, esto es terrible. Pero por ahora no recibí noticias de eso. Así que quizás no se lo tatuó. Que a mí me dejaría tranquila. La amo igual. Me encanta capaz su iniciativa. Y ahora te manda va y se lo tatúa o te manda el tatuaje. Me manda el tatuaje que ya se hizo. Ay, no, por favor. Bueno, eso, no sé. Pero igual me pasa, o sea, es muy hermoso porque todas me hablan de que desde qué punto les afecta un poema, desde qué punto les llegó y siempre como que abre la puerta a algo muy, muy vulnerable de me está pasando esto o me gusta tal y no sé qué hacer o me pasa esto con mi familia. Es como, bueno, siento que en cierto punto hay algo de ser confidente de lo vulnerable del otro que tiene la poesía y la escritura. Es una conexión como muy especial porque, o sea, no solo vos te estás abriendo a esa persona a través de tus poemas, sino que después esa persona se está abriendo a vos. Totalmente. Por haberlos leído y haberse sentido identificado por algo. Totalmente, sí, porque en el momento la verdad es que yo además siento que la persona más expuesta es la otra, porque yo como mi poesía es como, bueno, la escribí, la publiqué, ya está. Hay como un distanciamiento ahí, pero cuando la otra persona viene con su historia, con lo que sea que le pasó y me la cuenta, yo tengo como esa sensación de que te quiero cuidar, como bueno, contame si querés, pero si no querés no me cuentes, si estoy, igual te entiendo si no me querés decir nada, no me digas nada, nos abrazamos, nos miramos a los ojos así. Y listo. O sea, para mí es todo muy lindo siempre así. Algo ya charlamos de algunos autores, pero si una persona te dice, che, quiero empezar a leer poesía, ¿qué autores le recomendarías que lea? Sí, yo seguiría empezando con Elvira Sastre, me parece que es un buen acá, lugar. Fanáticas, que le llegue este podcast a Elvira. Es hermosa, es hermosa, es hermosa. No sabía que te gustaba, qué bueno. Sí, la fui a ver, o sea, fui a la firma que hizo en el Cúspide de Recoleta. Ay, yo también fui. Fue hace un montón, fui ahí con mi librito toda emocionada. Sí. Escribe hermoso y me parece que tiene una capacidad de llegarle a muchísima gente distinta. Te gusta o no la poesía, tiene una capacidad de agarrarte y hacerte sentir cosas. Y escribe muy hermoso. Después hay otra que me gusta mucho, mucho, que se llama Paola Soto, que va como por la misma onda que Elvira, hasta creo que son amigas. Y escribe muy precioso, escribe también mucho sobre su familia. Ella emigró creo que a España, tiene a su familia en Venezuela, escribió cosas muy preciosas sobre eso, que a mí me hizo llorar, aún sin para nada la misma situación, o sea, completamente alejada, pero tiene algo que escribe y yo quiero llorar y al mismo tiempo es muy cercano, o sea, no usa palabras que vos decís que me está diciendo. Sí, no te entiendo. Totalmente. Y después, a mí me gusta mucho Idea Vilariño para empezar. Fue una poeta uruguaya, ya no está entre nosotros, pero es como uno de esos nombres enormes que vos le tenés miedo, entras y decís como, ay, ¿qué me voy a encontrar? Y de pronto es súper directa, usa un lenguaje muy, muy explícito, muy como, sí, fácil de agarrar, no es que de pronto te quedas como... No entiendo, sí. Es el código de Enigma eso. Bueno, ella no, ella es muy directa, así que eso, me parece una buena triada. Después, para decir una persona argentina, porque no dije a ningún argentino y no me gusta, me gusta mucho la escritura de Leandro Gabilondo, que es un poeta que escribió Barrio Las Flores, creo que se llama el poemario, que me encantó, que es muy argentino. Tiene como la experiencia argentino clase media de 20 y pico, 30 años, que está buenísimo y es muy sensible. Escribe sobre su abuela también, que a mí los poemas de su abuela me destruyen. Así que bueno, eso es muy lindo. Así que bueno, ellos 4 irían por ahí. Está bien, muy bien. ¿Decís que hay algún poema en particular que te haya marcado, que digas, lo tengo acá, o sea, me cambió? Me cambió la vida, me cambió la vida. Voy a ser una persona como muchas otras, y va a decir Ya no, de Idea Vilariño, que es un poema precioso en el que le dice, es como hace un juego con el ya no, y como que le repite a su ex amado todo lo que ya no van a hacer. Ya no voy a tener a tu hijo, no vamos a estar juntos, no vamos a dormir a la noche, no vamos a... Y hace toda la enumeración y termina con ya no te tendré como esa noche nunca, ya no te veré morir. O sea, no,
¿cómo vas a terminar un poema diciendo, no, te voy a ver morir? Es un montón. Es un montón. Era un poco menos. Era una tipa que o sea, siempre estaba como muy triste. Y me acuerdo de leerlo la primera vez y quedarme como, ¿cómo vas a terminar un poema así? Es mucho. Me encanta. Quiero más. Me pareció fabuloso. Así que diría ya no, de Idea Bailarinho. Hay uno de Cristina Peri Rossi que me encanta, que habla de la lluvia, pero que no tiene nombre. Que es no quisiera que lloviera aquí en esta ciudad sin ti. Habla de como, bueno, todas las cosas que llueve y ella piensa como, ay, bueno, estás allá y no me estás llamando. Y es muy lindo porque es muy simple, pero es muy precioso. Y habla de la lluvia, que me parece que creo que todos los poetas que una vez leí tienen un poema sobre la lluvia. Mínimo uno. Y si no tenés, lo tenés que hacer. O sea, es como requisito en tu carrera escribir un poema sobre la lluvia. Así entras al canon. Ese es el requisito. Algo ya hablamos de los prejuicios hacia la poesía. ¿Qué sentís también de esta crítica de la gente que opina como esto no es poesía o cualquiera es poeta? Ay, me da... Enojo. Me da bronca, sí, me da bronca. A ver, me pasó de ser objeto de ese tipo de crítica y es válido en el sentido de que ahí me agarra como la paz interior de que digo, está bien, es válido porque te puede no gustar la poesía. Me parece que siempre lo escucho de gente que al fin y al cabo tampoco es que exploró mucho la poesía. Ese también es como la lástima. Porque la gente que realmente explora la poesía, se dedica a leerla, a escribirla, nunca le escucho esas opiniones. Y lo digo como una persona que está en la facultad y tiene poetas, profesores, que son a veces más exigentes, más buenos, más malos, entre comillas, y nunca se les sale decir, no, esto no es poesía. Entonces, siempre me pasa que al fin y al cabo lo termino escuchando de gente que quizás tiene como referente la poesía que rima, que sí o sí, o las poetas como muy prestigiosas que hay que leerlas, hay que adorarles, hay que hacerles altares y está perfecto, pero que ya no es lo mismo. No va a volver a ver una Alejandra Pizarnik y no es la idea tampoco, porque ya lo hubo. Y es única y es dejarla única, ahí, y listo. es perfecta, hay que dejarla ahí y también hay que entender que la poesía, así como todos los géneros de música, arte, también de tecnología, como todo, también evoluciona y cambia. Así que también mi consejo también es dejar de ser medio, viste, como a mí me pasa con la inteligencia artificial, que yo a veces siento, ay, soy una vieja amargada que dice, no me gusta esta tecnología de hoy en día y tengo 22 años, ¿me entendés? O sea, entonces hay un punto en el que digo, no hay que ser, aunque sea joven, no hay que ser un viejo amargado y decir la poesía, esto no es poesía, esto no es poesía, porque después la historia te va a mostrar que quizás lo que estaban haciendo estaba muy bueno, solamente que en ese momento no lo podías ver. Y algo mencionaste ya de las críticas negativas. ¿Cómo haces para atravesar eso? Porque obviamente como autor tenés de todo. Sí. De todo. De todo. Cada cosa. ¿Cómo haces para manejar eso? Trato de tomar un paso hacia atrás. En vez de ponerme como a contraatacar o ponerme como loca o hacer como descargos, que también está bien porque pobre la gente hace lo que puede con los comentarios negativos. Es horrible recibir comentarios negativos y sobre todo si son del índole como violento o agresivo, porque comentarios negativos constructivos es hermoso recibirlos. Al contrario, estoy en una carrera en lo que todo el tiempo hay talleres en los que te dicen, no, este texto hay que hacerlo acá, mejorar esto, lo otro. Eso no te lo... Ya hay un punto en el que eso ni siquiera me lo tomo mal, al contrario, me parece muy interesante. Lo que sí trato de hacer cuando leo comentarios más agresivos o más como feos por ser feos nada más, como solamente gana de joder, digo, bueno, no, pará, o sea, tomo un paso para atrás y digo, ese poema que leyó esa persona a mí no me define ni como poeta, ni como persona. Total. No define también qué viene en mi futuro, ni tampoco define ni siquiera ese poema, porque sigue siendo subjetivo, aún si hay mucha gente que esté de acuerdo o no. No define un libro, no define la calidad también del poema, y al fin y al cabo siempre pienso en que cada poema que hago es una apuesta. Puede salir bien y puede salir mal. Y hay un punto en el que no pienso, yo no estoy para nada de acuerdo con la gente que piensa, no, bueno, si te expones te la bancás, porque te bancás. No, yo no estoy de acuerdo para nada con eso, a mí no me gusta esa idea, pero sí pienso en que como artista sí tengo que pararme al lado de mi poema y defenderlo y decir, no tiene por qué ser excelente, pero yo creo en este poema y por algo lo agregué en el libro, por algo lo subí, por algo lo compartí. Entonces... En definitiva eso, para mí es un lugar no de contraataque, sino de defensa y de defensa propia, de decir, bueno, yo este poema por algo a mí me pareció que está bueno y
lo compartí, a mí me resuena y me quedo también con la gente que también le pasa lo mismo. Que al fin y al cabo es realmente lo más duradero. Porque al fin y al cabo me pasa siempre esto, que el contacto real igual siempre es con lo más positivo, porque también lo que pasa con la gente que después te critica es que no viene a decirte nada. No vas a hacer la cola de tu feed para decirle, no me gustó nada. Y hasta me ha pasado lo contrario. Hubo gente que quizás me ha puesto malos comentarios y después viene a hablarme. Pero bien, en serio, te lo juro, me ha pasado y es terrible y yo lo sé. Aparte la gente piensa que yo no sé. Yo sé. Yo sé todo. Yo seguro que sé. Entonces, de pronto, y yo lo trato bien, porque al fin y al cabo, eso, también... hay un punto en el que las cosas que se dicen en redes sociales, eso lo haré con mi psicólogo, o sea, imagínate, es como cuando vos decís algo frente a otra persona y se lo decís, te das cuenta, cuando vos decís algo feo a una persona y se lo decís en la cara, te das cuenta y te sentís mal, porque estás viendo la reacción a la otra persona que no le gustó, le lastimó, la enojó, lo que sea. Las redes sociales tienen algo del anonimato, y si no me pasó que me bardearan en redes sociales, nunca me pasó cara a cara. Ojalá que no pase tampoco. Pero bueno, entonces el anonimato para mí permite algo de, te puedo decir lo que sea, total, no hay consecuencia. Sí hay consecuencia, pero más allá de que sí hay consecuencia, si no me lo puedes decir frente a frente, yo no puedo tomar también tu comentario. Porque... Sí, no te puedo tomar ni en serio. O sea, porque no sé ni siquiera cómo te ves cuando me lo decís. No sé si estás capaz llorando porque acabas de pelear con alguien y te la agarraste conmigo porque me viste ahí, no sé, en una red social. No sé si estás bien, no sé si estás mal, no sé si estás acompañado, no sé si estás completamente solo o sola. O sea, no tengo ningún tipo de contexto sobre vos. Entonces no sé cómo tomarme lo que me estás diciendo, porque no sé ni siquiera cómo estás cuando me lo estás diciendo. Así que bueno. Bueno, ahora yéndonos a tu próximo proyecto. Cuando esto salga ya va a estar en librerías. Así que... ¿Sí? Sí. Claro, ¿cuándo sale? Esto va a estar en septiembre. O sea, o capaz que octubre, dependiendo del número de episodio. Sí. Así que, si nos querés contar algo... Te puedo contar. Podés contarme, porque queda acá, es top secret. Esto que haga, perfecto. Hasta que salga el episodio. Genial. Yo solta la lengua. Contá. Perfecto. Se llama... Yo ya voy a decir cómo se llama. Se llama Cerezas y Fuego. Para algo estoy con todas las cerezas. Me encanta. Estoy encarnada como una cereza. Ya tengo tapa, después te lo muestro en el celu. Y es un poemario que estuve trabajando el último año más o menos, y que tiene mucho que ver con más mi entrada a la juventud, adultez, como ese camino raro de los 20s, como desde los 18 hasta los 21 más o menos. Es muy distinto. Ella es mi chica solar, la amo, es mi primera hija, la adoro, pero siento que este segundo poemario es como... tiene algo más de lo maduro, entre comillas, pero porque los temas que trato tienen más que ver también con la persona que soy hoy, desde las angustias hasta también el erotismo, la sexualidad, las decisiones más adultas que también cada una tiene que tomar. Y después tiene algo muy de lo hechicero, hay como mucha magia. Decidí como irme más por el lado de... en vez de, está como más ordenado como cronológicamente, tiene como fechas y las estaciones. Acá eres como medio como... no es un caos porque convive bien, está ordenado, está divino, pero es más como... no es cronológico, no cuenta una historia, sino que es como un poemario que está dividido un poco en estados de ánimo. Y esos estados de ánimo están relacionados con cosas de magia. Ejemplo, rituales de luna llena, hechizos de amor, amuletos de protección, gualichos. Es muy divertido, no sabes la emoción que necesito que salga ya. O sea, ya para cuando salga, o sea, lo van a estar viendo y ya va a haber salido, pero yo quiero que sepan lo ansiosa que estoy hoy porque salga. Y lo amo un montón. Es más largo que el primero, o sea, dura como 280 páginas, me pasé. Es muy hermoso y estoy muy contenta porque también tiene algo de... siento yo que tiene algo un poco más como... performáticos. Los poemas son como muy... como son un poco más hablados, tiene algo del ritmo que cambió mucho, que bueno, que fue creciendo conmigo. Y nada, siento que es un poemario muy hermoso. Ay, estoy muy contenta, ya quiero que salga. Y esta pregunta va a la Flor también, autora. ¿Te gustaría incursionar en otro género que no sea poesía?
Sí. Bueno, de hecho ya lo hice, no lo publiqué todavía porque no lo terminé, está ahí como ahí. Mis amigas siempre me dicen, cuando vos publiques eso, Ay, va a estar bárbaro. En la facultad hice taller de narrativa 2, que es una materia en la que haces como un proyecto de novela. No tenés que escribir toda la novela porque imagínate que Sí, larguísimo. No, 3 años. En 4 meses no llegas a hacer nada. Pero haces como las primeras 30, 40 páginas. Entonces hice una comedia romántica argentina. Yo dije, me van a pegar una petada en el orto, porque de pronto era como toda la gente tipo, bueno, voy a hacer un libro de misterio y un policial o yo, bueno, tengo una comedia romántica de lesbianas acá. Yo dije, ay, no, me van a matar. Y le encantó a la profesora, me puso 10. Ah, muy bien. Así que creo que fue mi primer 10 en la facultad o algo así. Me quedé muy contenta. Yo pensé que mi primer 10 iba a ser con poesía. Resulta que no, fue con narrativa. Ojo, tomalo como una señal. Ojo, hay algo está sucediendo ahí. Y la verdad es que sinceramente me gustaría dedicarle tiempo y ver a dónde va, porque me pasa con la novela es que es una escritura a la que no estoy muy acostumbrada, porque me tengo que sentar, escribir, tengo que crear la disciplina y la paciencia que requiere una novela. Pero bueno, tengo muchas amigas que no solamente quieren que suceda, sino también que me pueden ayudar porque escriben narrativa. Entonces, bueno, voy a tomar sus consejos y me gustaría mucho hacerla. Primero que nada, hacerla. Después ver si me gusta como proyecto. Me encantaría que saliera a la luz. Aparte, mucha gente me dice, vos podrías escribir una novela. Y me imagino que sí. Estoy en eso. Así que, bueno, si me ven después de publicar Cerezas y Fuego desaparecida, es que quizás estoy sacándome los pelos escribiendo una novela, quién sabe. Me encanta. Pero bueno, eso, sí. La novela sería como mi segundo género que probaría. Después estoy abierta a más también. Hermoso. Sí. Bueno, y el podcast se llama Más allá de los libros. Quiero preguntarte, ¿qué sentís vos que hay más allá de los libros? Ay, qué hermosa pregunta. Es verdad que hay que pensarlo un poquito porque es como amplia. Podés pensarla, no hay problema. ¿Qué hay más allá de los libros? Volviendo a todo lo que hablamos, me parece que más allá de los libros hay cuerpos, hay algo de la humanidad. Creo que también escribimos y leemos ambas cosas porque queremos entender a otra persona o a una misma. Eso es lo que siento. Siento que hay un montón de libros que leí que eran como, al fin y al cabo eran excusas para poder hablar de algo que nos emociona o hablar de algo o alguien que no entendemos y que queremos hacerlo. Siempre creo que hay una búsqueda muy como, al fin y al cabo, muy desesperada, muy urgente de querer estar en contacto con eso que nos gusta y que amamos y capaz no podemos decir y que queremos decirlo y no sabemos cómo. Hay algo, creo que para mí los libros y las palabras esconden eso, como la necesidad de estar en contacto con la otra persona. Es lo que más queremos al fin y al cabo. Es como cuando dicen, no, bueno, un libro de romance, por ejemplo. Y no, bueno, el amor, el romance, la sexualidad, la identidad son los temas que vamos a pensar hasta el último día de nuestras vidas, básicamente. Así que cómo no vamos a dedicarles poemas, libros, historias. Nos apasiona, nos hace bien y al mismo tiempo nos hace mal, por eso escribimos. Creo que para mí va por ese lado. ¿Vos compartís? Hermosa respuesta. Sí. Estuvo bien. Gracias, Flor, por haber venido. Gracias a vos, Ivana, muchas gracias.